Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación desde luego al Instituto Costarricense Control de Drogas en cabeza de mi buen amigo, su director, don Guillermo. También desde luego al Colegio de Abogados, nuestra casa, que cuando nos acoge pues siempre lo hace con la sana intención de aclarar temas que me parece merecen toda la atención de la comunidad jurídica y bueno, me alegra que estén acá en un auditorio lleno, en un proyecto que en efecto debe concitar sin duda nuestra atención, desde luego a nuestros visitantes, los colegas exfiscales y hoy pues en esa función importante que desde Naciones Unidas les permite también contarnos lo que está pasando a nivel internacional y de derecho comparado. Doña Emily, también siempre coincidir con usted es un placer y por supuesto al señor magistrado Celso Gamboa. Quería saludar muy especialmente también al señor diputado Marco Vinicio Redondo, que nos acompaña y nos honra hoy en este auditorio. En buena hora que los legisladores pues también busquen posiciones un poco más de fondo de las que normalmente en estos temas se imponen a nivel de opinión pública a través de los titulares y los medios de comunicación colectiva. Yo quisiera trascender un poco el simple debate alrededor de la discusión doctrinaria. Y bueno, eso lo había guardado porque además venía mi buen amigo el doctor Chirino, así que no quería yo robarle la vuelta y anticiparme con pleno derecho como profesor de la facultad también, pero a un sesudo informe que rindieron ellos y que comunicaron en su momento y que está en redes sociales y que analiza, desmenuza lo que ya de por sí venían diciendo otros grandes juristas, sobre todo el de derecho constitucional y desde el derecho penal en materia de extinción de dominio. Ese informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica no se ha de pasar por alto y en el fondo señala y rescata, me parece a mí que con suficiencia, con valía, los grandes bemoles que podríamos ver los que en este país defendemos sobre todo una visión civilista de la lucha contra el flagelo del crimen organizado y defendemos además los derechos humanos y los derechos fundamentales como el basamento primordial de todo Estado. Sí lo queremos llamar Estado de Derecho, de lo cual nos ufanamos en Costa Rica desde luego. Pero eso tenemos que hacerlo valer, eso tenemos que traerlo a valor presente. El Estado de Derecho no es algo que se conquista y existe, no es esa lógica del señorito satisfecho de la que nos habla Ortega y Gasset la que debe imperar al discutir estas materias. Debemos profundizar y darnos cuenta de que en el camino se pueden presentar amenazas contra ese Estado de Derecho. Y este proyecto, sin duda, amenaza al Estado de Derecho desde una óptica no solo garantista ni mucho menos hipergarantista, sino porque en efecto lo que implica es el reconocimiento de ciertas autoridades de control y particularmente en este caso del Ministerio Público, desde luego quienes les auxilian a los fiscales. Hablo desde luego de la Policía Administrativa, Ministerio de Seguridad, pero también del organismo de investigación judicial, de otras instancias. Y lo que nos están diciendo en resumen con este proyecto de extinción de dominio, permítanme decirle colegas y amigos y amigas, es que les está quedando muy difícil demostrar jurídicamente la relación entre el hecho punible, entre el delito originario y el bien específico. Aquí podemos partir de la base común, creo que no lo vamos a discutir en la mesa, de que buena parte de la lucha contra el crimen organizado se gana o se pierde no desde un enfoque guerrerista, que es un enfoque equivocado que fundó Richard Nixon ahí por el 68 y que se oficializó como política pública en Estados Unidos y desde ahí todos los países tercermundistas lo asumimos como tal, que es cuando se habla de guerra contra las drogas, que por cierto es un grave error en el discurso del Ministerio de Seguridad actual. Me llama la atención que al ministro Mata y compañía no les hayan corregido en que internacionalmente desde hace más de 10 años se proscribió
el enfoque de guerra contra las drogas. Ese es un lenguaje que no es aceptable, nos lo pueden aquí también subrayar y reconfirmar los amigos de Naciones Unidas. Lo cierto es que adoptamos ese enfoque y ese enfoque pasa por un muy buen negocio para los norteamericanos desde todo punto de vista, y yo me temo que en Costa Rica, como país tercermundista, y esto lo digo con toda franqueza, nos hemos limitado un poco en la lucha contra el crimen organizado a tomarle el dictado a la embajada norteamericana, y eso me parece muy grave. Eso me parece muy grave porque tiene implicaciones que ya estamos viviendo, que no estamos anticipando, y en el fondo lo que yo quiero anotar esta tarde, más allá de que voy a hacer una pequeña exploración para cubrir el encargo que me ha impuesto don Guillermo de analizar la figura de extinción de dominio como abogado penalista y constitucionalista, pero me parece que eso podría ser un poco aburrido para ustedes, si es caso, en tanto hay mucha materia sobre esto y ya se ha dicho bastante. Entiendo que ayer tuvieron un foro bastante sesudo sobre la materia y se adelantó. Yo quisiera nutrir este auditorio con algunos elementos adicionales. Si ustedes quieren glosar, anotar al pie algunos detalles que se están pasando por alto, me parece, en esta discusión. Vuelvo a la línea que traía. Me parece que el enfoque que estamos usando para luchar contra la principal amenaza, y lo reitero, no es un facilismo lingüístico de mi parte, la principal amenaza contra el Estado costarricense, que es el crimen organizado. Y digo la principal amenaza por las otras falencias que tenemos, es decir, por tener un problema de iniquidad social tremenda, por tener un Estado que está fiscalmente quebrado, es decir, por no tener un ejército con el que al final podamos atajar en las últimas líneas el flagelo del crimen organizado. Estamos en los últimos días de tiempo, digamos, si hablamos en un calendario histórico, para poder atajar este problema en Costa Rica. Yo tengo 20 años de estar analizando estos temas y de estar viajando a Colombia y a México. Me declaro colombianista y mexicanista porque me he autoafirmado en la convicción de que México y Colombia están viviendo lo que viviremos nosotros en 10 años, cuidado y no antes, si no, perdónenme el criollismo, si no nos ponemos las pilas. Y esas pilas implica a no limitarnos solo a tomar dictado. Yo decía esta mañana que Costa Rica carece hoy de una política de Estado en materia de seguridad, y eso es tremendo. Se dice fácil, pero es tremendo. Que un Estado no tenga una política, no de gobierno, no un enlace, no una dinámica de gobierno que cambie gobierno con gobierno, no, una política de Estado en materia de seguridad, que implica entonces afrontar en este nicho específico. Seguridad implica mucho más que solo crimen organizado, pero si hablamos de extinción de dominio nos vamos a limitar a ese departamento, que implica mucho más que solo afrontar el problema del crimen organizado como un problema de seguridad pública, es también un problema de salud pública. Y ahí hay una responsabilidad en la cabeza del Ministerio de Seguridad que yo he venido insistiendo, y digo esto porque no por algo, digamos, hay una jerarquía. Yo sé que en el Ministerio, de aquí algunos uniformados están muy orgullosos de que es la primera vez en la historia de que han defenestrado, de que han desplazado, y me imagino que eso ha sido una aventura intencional del presidente de la República, han desplazado a las figuras políticas del ministerio. En este momento el Ministerio de Seguridad no tiene una cabeza política, son todos policías, y yo sé que ustedes lo dicen con mucho orgullo, me lo han dicho en foros, incluso en conversaciones. A mí me parece que eso es un equívoco histórico, porque entonces ustedes dejan de tener guía y potencia política, es decir, ustedes carecen de una política pública en materia de seguridad de Estado, y eso es tremendo cuando las amenazas son de este nivel, porque entonces caemos en la casuística. Yo no quisiera llegar a calificar esto como la ocurrencia, pero ustedes ven entonces que de pronto aquí ustedes no encuentran una lógica común, un común denominador en materia de seguridad de Estado en Costa Rica, cuando ustedes se dan cuenta que un día nos hablan de extinción de dominio y bueno, nos quedamos un poco esto donde viene, y claro, los que estudiamos el tema sabemos que es algo que no estamos inventando nosotros, sabemos que es parte de los requerimientos también que internacionalmente se imponen a ciertos países que no necesariamente están haciendo toda la tarea en el tema de lavado y que nos ayuda para acreditarnos ante ciertas instancias internacionales, eso lo sabemos, pero no está concatenado como no está concatenado algo que sí tengo que decir como penalista y constitucionalista no puede ser más que una ocurrencia, y prefiero pensar que es eso, destaparle la cara y evidenciar la identidad de los presuntos delincuentes. Eso es una locura desde el punto de vista jurídico, es una locura desde el punto de vista político, eso se llama populismo.
¿verdad? Y yo tengo que decirlo con todas sus letras, porque si carecemos de una política de Estado, entonces lo que vamos viendo es ocurrencias y por aquí brinca un tema y por allá brinca el otro, pero no estamos abordando el tema de la seguridad en serio. ¿Qué es lo que busca una política de Estado en materia de seguridad? Bueno, lo que busca sobre todo es alinear a la institucionalidad pública y, ¿por qué no, también a la ciudadanía? Quiero decir con esto también al sector privado, a cada uno de nosotros como entidades individuales que componemos el Estado, para, ahí sí, afrontar debidamente el crimen organizado. Yo me pregunto, ¿la política en este momento pública solo busca la evitación de algo o también busca la prevención de algo? Ustedes no saben la incidencia que tiene desde el punto de vista doctrinario, esto está muy bien medido estadísticamente, que tiene simple y sencillamente iluminar un parque, cortar un charral, fijar la imagen de un escudo policial a la entrada de un barrio. La política de Estado en materia de seguridad alinea entonces, porque ustedes ahí entonces tienen un componente que va mucho más allá de solo discutir presupuestariamente que necesitamos más recursos para la policía. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo limitamos a una discusión de más lanchas, de mejores salarios, de mejores instalaciones, cosa que yo no niego, desde luego tenemos muy abandonado, y no es de este gobierno, esto es una responsabilidad histórica, hay que decirlo con todas sus letras, tenemos a la policía en un voto de pobreza. Y eso no es normal, no podemos apreciarnos como Estado si hacemos eso, menos a una policía permeable por el crimen organizado en materia de corrupción. En Colombia, ustedes recordarán bien, colegas, el caso de Danilo González, también un jefe importante que terminó trabajando al final para los grandes capos en Colombia. Bueno, aquí tenemos el caso del ex jefe Pizarro, es decir, tenemos que poner atención a lo que ha pasado también en el Poder Judicial con ciertas infiltraciones a nivel de fiscalía, ciertos despachos, sobre todo en Limón. Eso está pasando. Nos damos cuenta por titulares de algunos eventos que pasan, pero no quiere decir que esos son los únicos que están pasando. No estamos haciendo contrainteligencia. Vuelvo al tema de falta de política de Estado, y esto no debería ser más que un tema anclado, engarzado a una política de Estado de la que carecemos, insisto. En una política de Estado ustedes alinean la materia educativa, la materia de salud, desde luego, la materia de las localías, es decir, las municipalidades, el IFAM. Ustedes salían, desde luego, a la lucha contra el crimen organizado, al deporte, insisto, a la cultura. Incluso también tratan de alinear a los medios de comunicación colectiva, tratan bien el tema de las narconovelas. Yo aquí cuento una anécdota. Hace algunos años, ¿no?, en este gobierno, un ministro de Seguridad me invitó a hacer una gira con él a la zona de Limón. Y me dijo, profesor Barahona, yo necesito que usted vea lo que está pasando en Limón. Y fuimos a varias escuelas. Y él abría preguntándole a los niñitos qué querían ser cuando eran grandes. Y algunos de ellos respondían con un vocablo que además no hemos inventado en Costa Rica. Y le decía, queremos ser capos. Con toda la inocencia del mundo. Y cuando le preguntábamos por qué, es bueno, porque nosotros lo que vemos es que esos son los que tienen las muchachas más bonitas y los mejores carros y viven bien, casotas, y bueno, eso lo estamos permeando a través de los medios de comunicación sin que siquiera, eso no es una cosa menor porque les duele mucho, sin que siquiera cobremos un impuesto a las narconovelas, que podría ser parte de la política de Estado, pero que debería ir mucho más allá. ¿Cómo se afronta la noticia en materia de crimen organizado? Por ejemplo, en este tema de destaparle el rostro a personas que, aun cuando los policías crean saber son inocentes, siguen siendo presuntos delincuentes, no han sido condenados, más allá de la obstaculización que eso puede implicar para la justicia, cuando se trata de testigos, de que hay testigos que los tienen después que reconocer, y si ya han salido en la prensa, pues podría eventualmente invalidarse ese reconocimiento judicial. En fin, es otro tema, pero lo que quiero decir es que no podemos quedarnos en la simple ocurrencia. Y yo quisiera aquí plantear entonces de nuevo que no es este un tema nada más de presupuesto. Doy dos ejemplos. Colombia, en los últimos 15 años Colombia duplicó 2 veces, lo duplicó los primeros 7 años y luego lo volvió a duplicar en los segundos 7 años su presupuesto en seguridad. Los resultados están a la vista, no parecía que era un tema solo de seguridad.
México, solo en el sexenio del presidente Calderón, 2006-2012, no duplicó, triplicó el presupuesto. Al final, en su última entrevista que le dio siendo presidente al periódico El País, decía el presidente Calderón, si yo no hubiera desplegado esa lucha con todas las bajas que hemos tenido, que más o menos a la fecha se cuentan 70,000 muertos, para que tengan una idea, en la guerra del Golfo Pérsico murieron solo 21,000, digo solo 21,000 se dice fácil, pero estamos hablando de 70,000 solo en México. Bueno, lo cierto es que Calderón Sol decía, si yo no hubiera desplegado esa fuerza de fuego contra el crimen organizado, hoy tendríamos un presidente narcotraficante en México. Bueno, yo esperaría que nosotros no lleguemos ahí. Escribí hace algunos meses en algún periódico un artículo que titulaba Perder la virginidad. Y aunque les parezca muy sugerente, no era una confesión de mi parte. Lo que estaba tratando de decir ahí es que yo esperaría que a Costa Rica no le toque lo de Colombia con un Luis Carlos Galán, matado en plena campaña precisamente por asumir un discurso en materia de seguridad que planteaba una política de Estado en serio, o lo que le pasó a México también con Luis Donaldo Colosio. Yo esperaría que no sea ahí cuando nosotros empecemos en Costa Rica a ver que el tema del crimen organizado es en serio, que no es de unos capos de mediana tabla que se llaman, y lo digo porque están condenados, un tal Ojos Bellos o un tal y otro aquí y otro por allá. No, esos son de pequeña factura. Aquí estamos hablando de cosas mucho más serias y yo les voy a contar una anécdota. En noviembre pasado me tocó integrar, en términos de su jefatura, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Colombia para el plebiscito de paz en Colombia, en noviembre, cuando el presidente Santos le preguntó a los colombianos si estaban de acuerdo en los términos de la negociación con las FARC, que le dijo el pueblo que no. Bueno, y después se los bailó y el acuerdo fue solo a nivel legislativo. Bueno, esa oportunidad me sirvió a mí para reunirme con el presidente Santos, con el presidente Uribe, con senadores, con comunicadores. La anécdota que les cuento es que me reuní también con los jefes guerrilleros, con los de las FARC. Y cuando se les preguntaba dónde puede ser el sueño del retiro, si ellos no terminan haciendo política o si ellos terminan pidiendo refugio y saliendo, todos en distintas reuniones me respondieron exactamente lo mismo: Costa Rica. Ahí están nuestras familias, ese es el paraíso para nosotros y todos lo sabemos. Costa Rica no la tocamos por eso, porque es un lugar para ir a vacacionar, para ir a descansar, para tener a nuestras familias. En Costa Rica están pasando cosas muy serias, nos demos cuenta o no, y eso en buena parte es por la falta de una política de Estado. Y entonces yo quiero mencionarlo porque aquí no se trata solo de ver si esto implica una inversión de la carga de la prueba. El tema es mucho más grave que ese. Si esto lo que viene es facilitarle a los fiscales, que también los tenemos en voto de pobreza, porque no tienen suficientes agentes judiciales para desplegar una investigación tan técnica y tan complicada, tan voluminosa como la que se requiere para probar el lavado de capitales. Nosotros no tenemos una estructura judicial que está pudiendo hacerle frente a este flagelo. Bueno, entonces yo lo que vengo a decir aquí no es nada más, no estoy de acuerdo con el proyecto de extinción de dominio, sino que hace falta mucho más que esto, y esto no está bien, porque esto desde el punto de vista constitucional y en materia de derechos humanos no es aceptable. No se vale que venga una instancia, por más confianza que podamos tener nuestro Poder Judicial, y yo aquí lo pongo nada más como paréntesis, en Colombia cuando se implantó esta figura hubo abusos del Poder Judicial que se tuvieron que corregir en el tiempo. Podemos entrar en ejemplos, lo mismo pasó en México, lo mismo pasó en Perú. Entonces yo confío en nuestro Poder Judicial, pero no creo tampoco que los estamentos públicos en este país están conformados por puros querubines y que no pueden estar infiltrados el día de mañana también. Y esto entonces lo señalo nada más porque me parece a mí que es importante detallar, y con esto cierro, que aquí ha habido una responsabilidad política histórica que pasa por cosas en las que los costarricenses tenemos, como decía Saramago, en democracia política somos todos una responsabilidad ineludible. Vean ustedes, el gobierno de Oscar Arias se cierra, se abolió la Policía de Fronteras, entregamos nuestras fronteras que ya de por sí eran porosas. El gobierno de Laura Chinchilla trató de remontarla y este gobierno ha hecho un esfuerzo por eso, aunque ha sido escaso. Ni siquiera hemos podido montar todavía un puesto fronterizo en Tablillas, cosa que Nicaragua, por cierto, ya hizo lo que le correspondía. Y eso son pequeñas flores que ayudan sintomáticamente a definir la enorme falencia, la incuria política en la que estamos en materia de seguridad, en donde esto yo no puedo tomármelo a la ligera, no solo desde el punto de vista constitucional y de derechos humanos, sino porque no lo veo anclado a una política de Estado que nos asegure como costarricenses, y en este caso como comunidad jurídica, que esto se va a hacer bien. Y aquí viene mi primera conclusión: no sirve de nada
una reforma de ley si no le damos los componentes presupuestarios y de formación. ¿Cuántos fiscales contra el lavado de capitales tenemos en Costa Rica? ¿Se lo han preguntado? No alcanzan. ¿Y a cuántos pueden recurrir del OIJ también para hacerlo? Miren, para hacer su investigación. Desde principios de los 90 vengo insistiendo y he publicado sobre eso en notas comparadas incluso, que haya una jurisdicción especializada contra la criminalidad organizada, que es muy cara, con un verdadero programa de protección de testigos que implique reubicación o relocalización, no solo que los cuidemos en horas hábiles o cuando termine el juicio voy a ver quién lo acompañe, lo santificamos y vaya ya, gracias por su servicio, señor testigo. Es que esto es un tema muy serio. Entonces, lo que yo quiero aquí detallar es que hacemos poco con aprobar figuras como esta, que claro, puede eventualmente implicar, sí, zafadas de clavo políticas si se manejan irresponsablemente, y el derecho constitucional, recuerden ustedes, las garantías sirven para esperar lo mejor, pero preparándose para lo peor. Existe abuso de poder. Como decía Bentham, no son angelitos los que ejercen poder, y el poder contamina, ustedes no saben a qué punto, aunque lo puedan prever, contamina las mentes humanas y los egos lo suficiente como para que estemos prevenidos en esto. Entonces, yo lo que quiero decirles a ustedes es que me parece que el enfoque en Costa Rica no puede ser un enfoque reactivo. Me parece que tiene que ser un enfoque mucho más valiente, mucho más original. Creo que tenemos que plantarnos en ciertos esquemas, también lo decían días anteriores, no está bien que en Costa Rica blindemos nuestros mares, ¿para qué? Para tirarlo a nuestro territorio continental. Me parece que hay la lógica de lo que ha hecho el Triángulo Norte, que fueron y le dijeron claramente al presidente Obama, nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es acompañar la droga hacia el norte. Salvo que ustedes aseguren los recursos y estén dispuestos a dar la lucha, lo que implica para blindar primero nuestras costas y que no entren acá, porque los estamos desviando hacia dónde, a nuestras escuelas, a nuestros colegios, a nuestros barrios, y eso me parece mucho peor que desviarlo hacia nuestros pargos, nuestros tiburones y nuestros peces espadas en el mar Pacífico y el mar Atlántico. Prefiero que pasen por ahí, prefiero que se ataje el problema en el norte, que son los que lo están provocando a partir sobre todo de una demanda tremenda. Y yo aquí tengo que hacer un señalamiento mayor, porque lo he dicho antes y con esto voy cerrando para que doña Emily no se me intranquilice más de la cuenta y tal vez con las preguntas de ustedes pueda ampliar. Mire, yo no entiendo, sinceramente no entiendo cómo Costa Rica, por ejemplo, no buscó una silla en el plan de negociación en La Habana del proceso de paz con las FARC en Colombia. Sí lo buscó Perú, sí lo buscó Chile, sí lo buscó Brasil, estuvieron de observadores, más allá de los que estaban de garantes o incluso de facilitadores, que eran otros, ¿verdad? Eran Venezuela por otras razones, bueno, Brasil estuvo ahí, en fin, yo a lo que voy, y Colombia creo que también, a lo que voy con esto es que nosotros en el proceso de negociación en La Habana tuvimos que estar sentados para ver ciertos capítulos, en cuenta por ejemplo el de dejación de armas. Ese proceso de paz tiene una incidencia directa que estamos empezando a percibir, pero que lo vamos a percibir con mucho más fuerza en los próximos años, y no hubo visión política en este país para anticiparlo. El Ministerio de Seguridad y Cancillería falló, no se hicieron presentes. Hoy el 80% de la droga producida en el mundo se está redistribuyendo a partir de Venezuela, no de Colombia, ya eso les dice a ustedes mucho. De las 25.000 armas que poseía las FARC, entregaron solo 7.000, que era lo que les daba el acuerdo, y era entreguen las que quiera. A Naciones Unidas no le tocaba decir, mire, le falta esa o la otra, o no son estas. Entregaron solo armas ligeras, no entregaron armamento pesado. Estamos hablando de misiles tierra-aire, por ejemplo, para volarse a un presidente que va en un helicóptero, a un candidato que no queremos, a un juez que está haciendo su trabajo, a un ministro de seguridad, a un periodista. Estamos hablando de bazucas, de armas de asalto, eso no lo entregaron, y hay 9.000 caletas 9.000 caletas que lo que se acordó en esa negociación es que le toca al Ejército de Colombia a ver si las encuentra. Y mucho de eso se presume que ya salió y que salió por Venezuela. Eso es lo que está usando Maduro, ese es otro tema para armar sus milicias. Ese es otro tema que desde luego debemos ocuparnos como republicanos civilistas desde Costa Rica, pero a lo que yo voy es que mucho de eso va a pasar por el mercado centroamericano, y lo doy con esto, termino con un desacierto histórico tremendo. Como no se fiscalizó bien el tema de las armas que quedaron sueltas en los procesos de paz centroamericanos, el resultado está a la vista con las maras en Centroamérica que no han llegado más hacia el sur y no nos han poblado a nosotros gracias al gran trabajo que hace en materia de seguridad la ministra de Seguridad nicaragüense, muy de la mano con su ejército, por cierto. Por eso nosotros no tenemos un problema todavía mayor a partir de esa frontera, digámoslo bien.
Pero lo que yo quiero decir con esto es que ahí tenemos a la vista lo que pasa cuando no se controla bien la entrega de armas, y ahí no se acordó entrega de armas, se acordó dejación de armas, y los costarricenses ni la vimos pasar. Y ahora nos va a atajar ese problema, y cierro, sin una política de Estado en esta materia. Yo podría más adelante adentrarme en la figura específica, y algo he venido también diciendo a nivel de opinión pública, de la materia específica desde el punto de vista de la doctrina de derechos humanos y constitucional sobre la extinción de dominio. Me guardo las aportaciones para replicar después si ustedes lo tienen a bien, pero me parece, y con esto cierro, que el problema a través del prisma de la extinción de dominio es mucho mayor, y es que el problema del crimen organizado nos está rebasando, y no es, digamos, con esfuerzos aislados, menos si el financiamiento para esto no está bien asegurado, si la contrainteligencia para esto no está bien asegurada, si las indemnizaciones, si esta gente se equivoca, no están bien aseguradas. Yo me guardo eso, digamos, para una segunda parte, si ustedes lo tienen a bien y si hay preguntas o interés del público, pero no quisiera yo restarle oxígeno a la mesa, que estoy seguro de dirá cosas más interesantes y probablemente con mejor tino que lo que he tratado yo de compartirles en esta introducción, que no ha sido tan breve, pero que me ha permitido por lo menos dibujarles desde una óptica un poco diferente algunas preocupaciones en las que me parece sí deberíamos estar martillando y ocupándonos una vez pasemos la página de este proyecto de ley, que yo esperaría que los diputados no aprueben. Muchas gracias y buenas tardes.